que sea. Ah, viene para una entrevista. Ah, muy bien, sí, le estaba esperando. ¿Quién es usted? ¿Es Raúl? ¿No? Ah, no, claro, si es una mujer, espérese. ¿Y cómo se llama usted? ¿No será Isabel? Tampoco es Isabel. Bueno, ¿y cómo se llama usted? Ah, vale, pues no la tenía apuntado yo. No la tenía apuntado. Pues, bueno, también te digo que yo tengo la cabeza en todas partes y al final se me va de la cabeza todo. No te preocupes, yo me la apunto. Y claro, no tengo tu currículum, no tengo nada. Es que he perdido los currículums. Me los dio el jefe ayer y me los llevé a casa y se los ha tenido que comer el perro o algo, así que no te preocupes. Vamos a hacer la entrevista un poco así distendida, vamos a hablar, me voy a ir apuntando las cosas que se te ocurran para describirte y tal. Por ejemplo, ¿tienes experiencia en peluquería? No. Ay, qué pena. Qué pena. Eso habría dado bastantes puntos, pero bueno, no te preocupes, porque al final lo más importante es que el cliente se vaya contento, que hables con él, que le hagas pasar un buen rato. Y si tienes algún problema con el corte porque no sabes o por lo que sea, tú llamas a un compañero que esté por ahí y le dices, métele mano, ayúdame, y él vendrá y te ayuda, te hace el corte y tal, ¿sabes? No te preocupes. Eso me ha pasado a mí, que yo estuve aquí haciendo unas prácticas que se me daban muy mal, pero bueno, venía el jefe, lo hacía todo él y ya está. Y él tan tranquilo, él tan feliz, porque además le encanta enseñar a la gente y decirle en dónde se equivoca y todo eso. Así que tú no te preocupes. Anda, dime, entonces no tienes experiencia en peluquería. Vale, no pasa nada. Dime si tienes experiencia en otra cosa. Sí. Vale, ¿en qué tienes experiencia? Tienes poca experiencia, pero algo tienes. Vale. ¿Has terminado de estudiar hace poco? Sí. Vale. Tiene sentido. Perfecto. Vale. Quiero que me digas tu mayor virtud. Esta es la típica pregunta que dicen los entrevistadores para poner nervioso al entrevistado. Para que digáis que tu mayor virtud es trabajar 20 horas al día. En plan, que eres súper trabajador, trabajadora en tu caso. Pero tú no te preocupes, tú sé sincera. ¿Cuál es tu mayor virtud? Que eres simpática, ¿no? Claro, muy bien, me encanta. Eso es lo más importante, ya te lo digo yo. Sí. Ay, por cierto, si yo no te he dicho mi nombre, encantado, soy Manolito. Sí, vale. Lo siento, vamos a proseguir. Vale. ¿Por dónde iba? Te he preguntado lo de tu mayor virtud, ¿vale? Y ahora, tu mayor defecto. ¿Cuál es tu mayor defecto? Que trabajas demasiado. Ay, esa es la típica respuesta. Esa no me gusta, porque no estás siendo sincera. Quiero que seas sincera. Que sueles ir al baño muchas veces. Bueno, no serán tantas. No te preocupes, que aquí hay tiempo de sobra. Si a veces no viene gente en 2 horas, cuando es la hora de la siesta, las señoras ya no vienen, ¿sabes? Porque están haciendo la siesta. Entonces, entre turnos o entre cortes o en la hora de la siesta puedes ir al baño y luego salir a fumar o lo que sea. No te preocupes, este trabajo es muy chulo. Ya lo verás. Vale. Entonces, bueno, es un defecto pequeñito, es un defecto muy tonto. Ese, no pasa nada. Peor sería que te líes a insultos con los clientes, o que, no sé, que no te lleves bien con la gente, no sé, cualquier cosa de esas. Yo, por ejemplo, me llevo bastante mal con los compañeros de aquí, pero es cosa mía, Seguro que tú te llevas tan ricamente. Es cosa mía, porque yo, bueno, provoco que la gente, pues, me haga burlas o se meta conmigo, cosas así, porque soy muy inocente, ¿sabes? Pero tú no, a ti se te ve cara de que eres lista. Ay,
persianas, ya no sé ni qué te tengo que preguntar. ¿Qué dices? Ah, vale, sí, que debería preguntarte lo de si estudias, trabajas y todo eso. Pues sí, la verdad es que sí, debería preguntarte eso. ¿Estás haciendo algo ahora mismo? No estás haciendo nada, pero te gustaría estudiar idiomas. Claro, como todos, el inglés es muy importante, porque si no luego no entiendes los memes de internet. Claro, los chistes y todo eso de internet es muy importante. Pues mira, antes de seguir y escribirlo todo en la libreta esta, lo voy a pasar a limpio al ordenador para que quede ahí profesional, y cuando venga el jefe y lo vea todo, diga: mira esta chica, qué buena, qué buen currículum. Aquí tengo el teclado. ¿Cómo habías dicho que te llamabas? Vale. Ok. Vale, ¿cuántos años tenías? Sí. Ok, vale. ¿Me puedes decir tu número de teléfono para que después podamos contactar contigo y eso? Sí. Vale. Uy, es muy largo ese número, ¿Cómo? ¿34? Sí, vale, 34, 85, vale, vale, ok, 97, ya está, ¿no? Vale, yo creo que de momento, con que nos hayas traído tu DNI y tal, para que hagamos una fotocopia, porque seguramente te contratemos, porque me caes muy bien, pues nada, yo le hago la fotocopia, te lo devuelvo enseguida y vamos viendo. ¿Lo tienes? Sí, vale. Vale, pues ahora mismo te lo traigo, ¿vale? Vale, aquí lo tienes. ¿Sabes? Me estaba acordando que yo fui a una entrevista hace muchos años. Pues era una entrevista que ya ni me acuerdo para qué era. Creo que era para vendedor de algo. Era comercial de algo. A mí se me da muy mal vender, pero bueno, yo fui allí porque, bueno, por probar, por ver lo que había allí. Y bueno, pues fui. Y básicamente no entendía al entrevistador, no le entendía para nada. Tenía una voz muy rara, era como gangoso o algo así. Y yo estuve 20 minutos asintiendo todo el rato porque no entendía nada de lo que decía. Y claro, pues no quería decirle que repitiera todo el rato porque me parecía de mala educación. Entonces estuve, pues eso, como 20 minutos diciendo que sí, intentando leerle los labios, ¿sabes? Estaba súper pendiente ahí de sus labios, intentando, pues eso, comprenderlo solo con los labios, pero imposible. Al final me dijeron que, bueno, lo único que entendí al final de la entrevista es que tenía que volver al día siguiente con un traje, que tenía que volver de traje. Y yo dije, Dios mío, si lo único que he entendido es eso, que venga con traje. No sé, al final dije, mira, no vale la pena, porque me voy a meter en un lío. Me voy a meter en un lío porque no entiendo a mi jefe. Seguro que me dice que haga algo y entiendo que, no sé, entiendo todo lo contrario, entiendo que me vaya a casa y luego la lío. Así que no vale la pena, mejor me olvido, mejor ya busco otro sitio. Te lo juro, ha sido una de las situaciones más incómodas que he tenido jamás. Aunque también está esa vez que estaba aquí en la peluquería haciendo unas prácticas y mis compañeros me pusieron pegamento en el agua, en el spray, y claro, yo le empecé a echar a una anciana, le empecé a echar ahí agüita para cortarle el pelo y luego me di cuenta que era pegamento. Entonces cuando le pasé el peine y la tijera y tal, se quedaba todo pegado. Madre mía, ya te puedes imaginar. La pobre señora gritando, yo súper rojo, súper nervioso, no sabía qué hacer, no sabía cómo podía haber pasado eso. Y claro, mis compañeros que están por aquí, no quiero mirar a nadie,
ahí a mis espaldas. Unos malos. Pero bueno, de todo se aprende. Aprendes a revisar tus cosas para que nadie te haga estas bromas pesadas. Yo solo te digo eso, ten cuidado con tu spray. Si algún día entras aquí a trabajar, ojo con la gente, que la gente la carga el diablo. Ay, perdóname que me he vuelto a enrollar. Pero bueno, aparte de eso que te he dicho, de lo del agua, este sitio tiene un ambiente muy bueno. Está bien conectado con el transporte público. Seguro que a ti te tratan súper bien, a las chicas. Los compañeros las tratan súper bien. Eres muy callada, Eso es un punto a favor. Así dejas que el cliente, pues, suelte la lengua. Le puedes hacer preguntas, igual que te estoy haciendo yo. En plan, ¿qué tal los nietos? ¿Qué tal la cadera? Porque las abuelas están muy mal de la cadera, casi todas, ¿sabes? Entonces les preguntas eso. ¿Qué tal los huesos? Uy, qué mal tiempo hace. Y te dirán, sí. Buah, me duele todo, porque va a llover. Y esas cosas. Seguro que les sacas conversación. Es muy fácil sacarle conversación a los abuelos. Te digo los abuelos porque suelen venir mucho a la peluquería. Mira, si te fijas, por ahí hay un par de ancianas que no perdonan venir una vez a la semana a hacerse el tinte, porque se les ve enseguida las canas, ¿sabes? Y nada, ¿cuándo podrías empezar? Porque estoy súper encantado contigo. Eres muy callada, muy mona, muy maja. ¿Puedes empezar ya? Sí. Ah, fabuloso, me lo voy a apuntar, ¿vale? Me lo voy a apuntar ahora mismo. Vale. En principio yo no tengo la última palabra. Tendrá que verte mi jefe. Y supongo que te hará una prueba. No estoy seguro. Probablemente te haga una prueba que simplemente será cortarle ahí, yo qué sé, el flequillo un poco. O hacer algo así sencillo para ver que se te da bien. Que no se te caen las tijeras de la mano. Como a mí se me caían y me cortaba todo el rato. Me cortaba los dedos aquí cuando intentaba coger el pelo del flequillo y cortar. Siempre me cortaba el dedo a mí mismo porque soy muy torpe. Yo creo que a mi jefe le vas a gustar porque tienes buena presencia, ¿sabes? El hecho de que seas callada y tal, que sonríes, eso es muy bueno. Eso es muy bueno para este tipo de trabajo. Bueno, pues creo que ya estamos. ¿Qué nota me das como entrevistador? Porque es la primera vez que hago una entrevista, la verdad. ¿Me has visto bien? Sí. ¿Has estado cómoda? Ah, muy bien. Vale. Menos mal. Tenía miedo de que te cayera mal o algo. Porque siempre caen mal los entrevistadores. Como siempre dicen lo de ya te llamaremos. Yo prometo que te llamaré. Sí. Tú mañana vienes. Mira, no va a hacer falta ni que llame. Tú vienes mañana para que te vea el jefe. Haces la prueba esa que te he dicho y ya está. Y nos lo quitamos de encima. Pues nada, espero que no se me haya olvidado nada. Creo que... Ah, sí, falta hablar del sueldo y tal. En principio, no hablamos del tema del dinero. Es más por convenio y eso, ¿sabes? El salario que dicte el convenio. Que en este caso, pues... No lo sé porque nunca he trabajado en este convenio. Presupongo que será un poquito más del salario mínimo. No lo sé, lo siento. Como te digo, es mi primera vez haciendo una entrevista de esto. Entonces no estoy muy puesto. Pero yo creo que se cobra bien. Incluso te puedes llevar algún pellizco si te portas bien. Si tratas a los clientes bien, te dan una propinilla, ¿sabes? Porque ellos saben que tú no te vas a llevar mucho dinero por cada trabajo, ¿sabes? Entonces, si te portas bien y tal, seguramente te den una propinita. Yo he visto muchas cosas aquí en esta peluquería. Si te llevas a la abuela a lavarle el pelo y tal, y le haces un masaje ahí en la cabeza relajante y tal, como
mucho jabón, con mucha espuma. Seguramente se relaje ahí. Tú te recreas en el masaje, ¿eh? Sin prisa. Que se quede dormidita la abuela. Y cuando se despierte y tal, te dirá: oye chica, qué bien te has portado. Y seguramente te dé una propina. Sí. Es que estos de aquí ya se saben el punto débil de las ancianas. Bueno, entre tú y yo, estoy encantadísimo de que te vayas a incorporar a nuestro equipo. Me gusta ver caras nuevas, gente buena, que trate a los demás con buena cara, que los traten bien. Y eso, no te lío más, ¿vale? Porque estoy esperando que venga Raúl a ver si aparece y le hago la entrevista a él también. Así que eso, pues nada, ya nos vemos, ¿vale? Un placer, 2 besos.